Anoche, recibí un mensaje de texto de mi novia, Verónica. Ven porfa. Quiero acurrucarme contigo. Ahora bien, ayer fue día de semana y esta mañana tenía un examen de álgebra. Uno que debía aprobar para que no me confiscaran el celular como castigo. Al principio, traté de decirle que no. Pero entonces me dio esas dos palabras mágicas que todo adolescente sueña escuchar de su novia: estoy sola. No mentiré, salté del sofá y corrí a la puerta del garaje. Tengo 17 años, y a pesar de que necesitaba una buena calificación en mi examen, de todas formas quiero coño. En fin, mis padres habían salido temprano para tener un tiempo a solas y se llevaron el auto. Eso significaba que mi única opción era irme en bicicleta. Justo cuando giré por la intersección de la calle en donde estaba su casa, mi teléfono timbró. Me detuve en la acera y lo saqué de mi bolsillo. La pantalla brillaba en la oscuridad y pude ver la palabra "Señor" encenderse con letras brillantes y remarcadas. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Era una llamada a su padre. No le agrado a su padre. No realmente. Él cree que Verónica aún es una niñita que viste con trajes de princesa y juega a las muñecas. Tiene miedo de que le arrebate su inocencia en la parte trasera de una camioneta pick-up y que me deshaga de ella cuando se embarace. Contesté la llamada. ¿Aló? Pregunté, vacilante, anticipando que me respondería su voz ronca con acento gringo y me lanzaría una advertencia para que me alejara de su única hija. En su lugar, contestó la voz de ella. Hola, ¿qué tal? Me saludó, y suspiré, aliviado. No mucho. Ya casi llego a tu casa, contesté y mis pies retomaron su pedaleo. Ella rió, algo que no esperé que fuera a hacer. ¿Qué? ¿Por qué estás en mi casa? Arqueé una ceja ante eso. ¿Qué por qué? Pues, tú me mensajeaste. Las casas alineadas a la calle se difuminaban a mi lado conforme pedaleaba con más fuerza. Desde la distancia, el techo de su casa se hizo visible entre los demás. A unos 20 metros de distancia. ¿Qué? Rió de nuevo. Dije que me mandaste un mensaje y me pediste que viniera. ¿Recuerdas? ¿Para acurrucarte conmigo? Fue hace unos minutos apenas. ¿Cómo se te pudo haber olvidado? Esta vez no hubo ninguna risa, solo un momento de silencio desde su lado de la línea. Para cuando su voz regresó, ya podía ver su patio y la acera de su casa. ¿Te escribí con mi teléfono? ¿Sí? Evan, no estoy en mi casa. Salí con mi papá. He estado con él por unas horas. Ni siquiera tengo mi teléfono, lo dejé en la casa por accidente. Podía escuchar la confusión en su voz, una confusión que yo compartía. Estaba a punto de pedirle que repitiera lo que dijo cuando recibí otro mensaje de texto. Otra vez de su teléfono. Tengo frío. Quiero acurrucarme contigo. En la ventana de su cuarto, pude ver a alguien observándome detrás de las cortinas. ...14 de julio de 2003 es la fecha exacta en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis han construido en torno a esta. El intenso secretismo que rodea la base y el hecho de que su objetivo principal es indeterminado han contribuido a suscitarlas. Así, se ha especulado con contactos con seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y horribles experimentos con seres humanos. El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Muchos harían lo que fuera por tan solo poder acercarse un poco y atisbar aunque sea una porción de lo que en realidad oculta. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51, es el que es considerado el experimento humano más extremo de la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945. En esta época,
El Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada, sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño. Era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica, sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza que había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado. Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida.
El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba ahí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en el oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura y, si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces, ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 está resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos. Paula había bebido más de la cuenta, por lo que aquella noche regresaría temprano a casa. Se sentía bastante mal y muy mareada, pero como era relativamente temprano decidió que en lugar de gastarse su dinero en un taxi, como hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto para ahorrarse unos cuantos euros. El trayecto era largo y las pocas personas que viajaban en su vagón parecían tan cansadas como ella. Solo un grupo de amigos que bromeaban al fondo del tren hacían el suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta, pero cada vez tenía que luchar con más fuerza para no quedarse dormida. Por desgracia en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que se bajó y tras caminar por los pasillos de la estación llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El cartel luminoso avisaba que el próximo tren tardaría 6 minutos en llegar, por lo que Paula decidió esperar sentada en uno de los bancos junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable y a pesar de sus esfuerzos se durmió y casi sin darse cuenta se recostó en el banco usándolo como si fuera una cama. Era tan profundo su sueño provocado por la borrachera que cuando pasó el último metro de la noche ni siquiera lo sintió pasar. Hasta pasada más de una hora no se despertó. Por suerte la borrachera parecía haberse esfumado parcialmente tras la cabezadita, pero algo parecía no ir bien. El cartel que avisaba la llegada del próximo tren estaba apagado y al mirar la hora en su teléfono móvil se dio cuenta que eran casi las 2 de la mañana. Asustada empezó a subir las escaleras mecánicas de la estación, que ya estaban apagadas, para salir de allí. La parada en la que tenía que hacer transbordo era una de las más antiguas, viejas y pequeñas de la ciudad, por lo que la sensación de agobio y miedo eran mucho más intensas. Al llegar a la salida la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Las puertas estaban cerradas y no había nadie en la estación, por lo que por más que gritara nadie podría escucharla desde la calle. Además su teléfono estaba sin cobertura, esas malditas estaciones casi nunca tenían señal y las puertas de cristal herméticamente cerradas la separaban del exterior aún por unos cuantos metros. Paula no sabía qué hacer, miraba a las cámaras de seguridad y hacía gestos esperando que alguien desde algún puesto de control pudiera verla, pero ella misma sabía que eso era imposible, no había nadie controlando las cámaras porque la estación había sido cerrada desde fuera. ¿Cómo era posible que nadie la despertara? ¿No tenían los guardias de seguridad que comprobar que nadie quedara dentro de la estación antes de cerrar? Su miedo se convertía por momentos en cólera y confusión.
Desde luego no podía esperar hasta que a la mañana siguiente abrieran de nuevo el metro. Faltaban más de 4 horas para que se reiniciara el servicio y si llegaba a casa a las 7 de la mañana su padre probablemente la mataría. Con la mente aún nublada por el alcohol decidió que lo mejor que podía hacer era caminar por los raíles del tren hasta la siguiente parada. El camino era oscuro y realmente tétrico, pero sabía que su destino no estaba muy lejos y gracias a la luz del flash de su teléfono podría alumbrar el camino. La siguiente estación era una de las más importantes, con gran cantidad de líneas y recientemente había sido remodelada, por lo que estaba segura que ahí podría encontrar a alguien que la permitiera salir a la calle donde abordaría un taxi. La idea parecía muy buena, pero a la hora de la verdad recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante. Un silencio casi sepulcral hacía que hasta la más leve de sus pisadas resonaran con el eco de las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Sus pasos eran cortos y se detenía a menudo a escuchar porque sentía como si alguien la observara desde la oscuridad. El miedo la invadía y paralizaba por momentos, pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Debía estar casi a mitad de camino cuando unas voces la alertaron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que estaba ahí, pero decidió ser cauta y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en un lateral del túnel. Mientras permanecía escondida y en silencio pudo ver la figura de 2 hombres bastante corpulentos. Sus ojos cada vez se adaptaban más a la escasa iluminación de las luces de emergencia que había cada muchos metros en el túnel. Ambos parecían discutir acaloradamente por un cartón de vino y a escasos metros de donde se encontraba Paula comenzaron los empullones y golpes. El más grande de ellos le propinó un puñetazo que tumbó al otro y gloriosamente alzó su trofeo mientras de un trago se bebía casi la mitad del contenido del cartón de vino. El más pequeño enfurecido sacó un cuchillo de la espalda y se lo clavó repetidamente en el cuello a su rival. Realmente se ensañó con su cadáver y a pesar de la poca luz Paula pudo ver con claridad cómo tenía toda la cara manchada de sangre. Recogió el poco vino que quedaba y se lo tomó de un trago. Paula estaba temblando del miedo, no se atrevía ni a respirar y desde luego mucho menos a moverse. Si estaba lo suficientemente quieta tal vez el vagabundo asesino se iría de allí sin verla. Pero la casualidad no se quiso aliar con ella y justo cuando el asesino se daba la vuelta para marcharse del lugar la batería de su teléfono la delató. Un incesante pitido advirtiendo que la carga estaba a punto de agotarse comenzó a sonar y el vagabundo se giró de inmediato. ¿Hay alguien ahí? Puedo escucharte, sal inmediatamente o te rajo. La pobre chica se quedó petrificada y no sabía cómo actuar mientras el asesino se acercaba a ella. Por instinto decidió tirarle el teléfono con tan mala puntería que este pasó por encima del vagabundo y golpeó la pared del fondo. Él, que todavía no había visto a la chica, escuchó un ruido a sus espaldas y se giró, momento que aprovechó Paula para salir de la oscuridad y empujarle a la vez que salía corriendo. El vagabundo enfureció de tal manera que no dejaba de gritar e insultar a Paula. Se levantó y comenzó a perseguirla por los túneles. Ella no era una buena deportista, pero el miedo se apoderó de sus piernas y le dio fuerza para correr dejando atrás los zapatos de medio tacón que llevaba aquella noche. Sus pies se ensangrentaron mientras corría sobre la gravilla y guijarros del suelo de túnel. Sin embargo, el miedo era más fuerte que el dolor y no se detuvo a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de caerse al tropezar por culpa de la casi total oscuridad de su ruta de huida. Al llegar a la estación Paula ya había logrado sacar unos cuantos metros a su perseguidor y subió al andén para adentrarse en los pasillos que la llevaban a la salida del metro. A sus piernas empezaban a fallarle las fuerzas pero no se podía parar a descansar, así que casi extenuada subió el último tramo de escaleras. Lo que vio allí la heló la sangre. La estación estaba al igual que la anterior cerrada y no parecía haber nadie. Comenzó a gritar desesperada, a gesticular a las cámaras y golpear las puertas. Pero su perseguidor, que conocía a la perfección los horarios y hábitos de los trabajadores del metro, ya había subido la escalera y le había cortado toda posible ruta de escape. El asesino se abalanzó sobre ella y tras inmovilizarla la violó y sometió durante más de 1 hora. Cuando había saciado todos sus apetitos sexuales sacó de nuevo el oxidado y ensangrentado cuchillo con el que había matado al otro vagabundo y se lo hundió repetidamente en el pecho hasta que Paula dejó de patalear y murió con una horrible expresión de terror en su rostro. Al día siguiente los trabajadores se encontraron con un surco de sangre que se perdía en la profundidad del túnel.
Asustados deciden revisar las cintas de vídeo que grabaron esa noche y pudieron observar la desgarradora escena de la violación y asesinato y cómo el vagabundo arrastraba el cuerpo de Paula dejándolo caer escaleras abajo para de nuevo arrastrarlo hasta la oscuridad de las vías del tren. La policía localizó los dos cuerpos pero no encontraron ni rastro del asesino, del cual se dice que todavía utiliza los túneles del subterráneo para esconderse de noche. Te extraño. Pospuse conseguir un teléfono celular por tanto tiempo como fue posible. En realidad no tenía una buena razón, aparte del costo. Cuando apenas me estaba instalando por mi propia cuenta, no había manera de que pudiera pagar el plan mensual. Era la única de mis amigos que aún dependía de una línea fija, y eso los volvía locos a todos. Me las arreglé para esperar hasta mi cumpleaños número 25, cuando al fin me sentí financieramente segura para justificar el comprarme uno. Todos mis amigos se rieron por mi cambio de mentalidad, pero podía notar que estaban aliviados. Para ser honesta, yo también estaba bastante satisfecha. Resultó ser que los celulares eran ridículamente convenientes. ¿Quién lo diría? No empecé a recibir los mensajes hasta un mes después de que había comprado el teléfono. Fue el primer mensaje de un número desconocido que había recibido, y simplemente decía, te extraño. Al principio, estaba confundida. ¿Qué clase de texto introductorio era ese? Me parecía un tanto melodramático. Y fue entonces cuando hice la conexión. Alrededor de un año atrás, había sacado de mi vida a mi exnovio bueno para nada. En retrospectiva, definitivamente puedo decir que él era algo así como un niño adulto. Quería que yo cocinara, limpiara, calendarizara sus citas médicas y que le diera la mitad de mis ganancias de cada mes, dado que no le parecía necesario conseguir un trabajo. No debía haberme quedado con él por tanto tiempo. Maldigo su buen físico, pero una vez que recuperé la razón, lo mandé a volar, como habían hecho antes todas sus demás víctimas. Mi suposición era que él había estado acosando mi perfil de Facebook o hostigando a mis amigos para que le dieran mi número. Después de todo, esa no sería la primera vez que intentaría contactarme, e imaginé que no sería la última. Al final, decidí no responder. En primer lugar, sabía que nada más me iba a manipular si le daba la oportunidad, como era usual. En segundo lugar, me traería una satisfacción animosa si lo dejaba sintiéndose ignorado. Ahora, como regla, intento no actuar de esta manera, pero a veces una oportunidad tan perfecta es simplemente demasiado seductora. El siguiente par de meses parecieron corroborar mi inferencia. Sus ataques no eran constantes, pero siempre eran súplicas vagas que parecían indicar que necesitaba un nuevo anfitrión del cual aprovecharse y no podía encontrar uno. No me sorprendía que tratara de ponerse en contacto conmigo, dado que había sido la más leal y duradera de todas sus novias. Y la más ingenua. Era el blanco perfecto. Los mensajes siempre iban en la misma línea, y se hicieron agotadores rápidamente. Te extraño. Desearía que pudiera verte. Hoy pensé que te vi en una multitud, pero resultó ser que solo era un sueño. Patético. Una noche, alrededor de 8 meses desde que había adquirido mi teléfono, metí la pata. Tengo que admitir que había estado bebiendo. Comenzó con una cerveza para que me ayudara a relajarme después del trabajo, y rápidamente descendió a una fiesta de una sola chica. Estaba meticulosamente ebria cuando recibí un mensaje de texto mucho más largo de lo normal. Te extraño tanto. Sé que no lees estos, pero hoy de entre todos los días necesito que sepas cuánto te amo. Haría lo que sea para verte una vez más. Hoy de entre todos los días, me pregunté. Traté de movilizarme a través de la niebla brumosa de mi cerebro. El primer pensamiento que tuve, fue con el que me quedé. Hoy debió haber sido nuestro aniversario. Claro, ¿por qué no? Sería la oportunidad perfecta para un poco de manipulación. Él era un patán, pero era inteligente. Y luego tuve una idea. ¿Quieres jugar estos juegos? Bien. Juguemos. Pero voy a cambiar las reglas. Puedo jurar que mis pensamientos se distorsionaban. Comencé a escribir y mi autocorrector batalló para clarificarme en medio de mi borrachera. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Luego, solo como precaución, le di a entender que sabía que me había estado investigando. Ya sabes en dónde encontrarme. Lo envié y, con eso, cambié el destino. Cuando me desperté la mañana siguiente, tenía 13 llamadas perdidas. Traté de recordar,
entre las pulsaciones de mi cráneo, simplemente qué mamadas había estado haciendo la noche anterior. Gruñí cuando mi historial de mensajería respondió mi pregunta. Bueno, al menos no había contestado el teléfono, pensé. Recé en silencio para que no me fuera a mensajear o llamar de nuevo, pero temía que había tenido éxito en alentarlo. Para mi gran alivio, dejó de mensajearme. Más o menos por una semana, mi teléfono estuvo dichosamente libre de sus ataques. Estaba satisfecha en secreto, felicitando a mi yo héroe por su sagacidad. La semana siguiente, recibí un golpeteo en mi puerta. La abrí y revelé a un hombre de placa, su rostro solemne y de uniforme azul, parado sombríamente bajo el sol de la mañana. Su compañero estaba detrás de él, y su expresión era tan rígida como la piedra. Sentí un frío extraño inyectándose por mis venas mientras me observaban. Buenos días, oficiales. ¿Sucede algo? Con muy poca introducción, se invitaron a entrar por sí solos. Los dejé pasar, sin estar segura de qué era lo que estaban buscando, pero no me cabía duda de que no lo iban a encontrar. Supuse que habían cometido un error, y estuve aún más sorprendida cuando comenzaron a disparar preguntas. ¿Conoce a alguien llamada Silence Madison? Me quedé muda, completamente confundida. No puedo decir que sí. ¿Por qué? Encontramos una serie de mensajes de texto dirigidos a usted en el teléfono de ella. Solo encontramos una respuesta de usted. El oficial más joven sacó una impresión de los mensajes de texto que había recibido, junto con mi única respuesta ebria. La realidad comenzó a amanecer en mi mente tan pronto como el otro oficial preguntó, ¿recibió estos mensajes? Sí, contesté, y añadí, rápidamente, pero me estaban llegando de un número desconocido. Pensé que eran de mi exnovio. ¿Y fue por eso que mandó esa respuesta? Estaba sudando con nerviosismo. Pues, sí. Pensé que haría que se detuviera. No podía parar de hablar impulsivamente. Estaba un poco borracha, así que tal vez no fue la mejor decisión. El oficial más joven caminó hacia afuera mientras el otro suspiraba. Parece ser que ha ocurrido un accidente desafortunado. ¿A qué se refiere? Tomó un respiro hondo y abrió la boca. Silence había tenido un primer año de universidad muy duro. Las clases eran difíciles. No encajaba del todo. Su vida era un desorden de estrés y asignaciones. Y, justo cuando pensó que no podía empeorar, su mejor amiga desde la infancia, Raquel Wagner, falleció en un accidente vial. La muerte fue instantánea, pero el dolor de Silence no. Se retrajo conforme el semestre transcurrió. Su familia y sus amigos lloraron la pérdida de Raquel, por supuesto, pero ellos siguieron con sus vidas, como es costumbre hacerlo. Silence, por el otro lado, no pudo forzarse a dejar a su amiga en el pasado. Trató de lidiar con ello, en verdad lo hizo. Buscó salidas. Trató de poner una cara feliz cuando iba a clase, pero se hundió lentamente en una oscuridad que se sentía inescapable. Y cuando esa oscuridad en verdad era gruesa, sofocante, insufrible, le mandaba mensajes de texto al número antiguo de Raquel. Un gesto inútil, pero que a veces le traía consuelo. Y en el aniversario de la muerte de Raquel, cuando estaba en su punto más bajo, finalmente obtuvo una respuesta. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Ya sabes en dónde encontrarme. Trató de llamar, pero ni siquiera pudo contactar el correo de voz, porque nunca lo programé. Así que hizo la única cosa lógica que podía hacer. Se acercó al cortacajas que había tomado de su trabajo y se abrió las venas ante la posibilidad del infinito. Cometí un error terrible esa noche. Un error que acabó con la vida de alguien que luchaba desesperadamente apenas por encima de la superficie. Su padre me perdonó, pero sin importar cuántas veces me disculpará, su madre no tenía más que odio para mí. La comprendí. Para ella, yo había sido el último empujón que mató a su hija. La policía me dijo una y otra vez que Silence había acabado con su propia vida, que yo no era responsable. Pero, dentro de mí, las semillas de la culpa se esparcieron a lo largo de mi corazón, creciendo como maleza que simplemente no podía arrancar. Fue un año largo y difícil. Me las ingenié para recuperarme y continué con mi vida, a pesar de que la muerte de Silence colgaba encima de mí como una sombra. Sin importar lo que hiciera, sencillamente no podía olvidarla, sin importar cuán distante pareciera el accidente. Ayer fue su aniversario. Hice mi mejor esfuerzo para acabar con el día, pretendiendo que nunca había escuchado su nombre, que nunca había escuchado su historia. Todo iba bien hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando recibí un mensaje de texto.
Un mensaje de un número que había tratado de olvidar desesperadamente durante la totalidad del año pasado. Gracias. Querida Abby, nunca antes nos habíamos conocido, así que tal vez esto te parezca un poco raro, pero siento que es necesario. Mi nombre es Jay, para empezar. Trabajo en la caja 5 del supermercado de la calle 67. ¿Conoces el que tiene un estacionamiento demasiado grande para la tienda en sí? Ese mismo. Tengo 24 años, bastante alto y con un aspecto un poco desaliñado. Probablemente no me reconocerías si te hablase, no tengo una cara muy memorable. Realmente no sé por qué te estoy diciendo esto si te soy sincero. Pero esta no es la razón por la cual te escribo. Estaba trabajando hasta tarde ayer, fue un día normal la mayor parte del tiempo, pero estarías impresionada de saber lo interesante que este empleo puede ser a veces. Había estado leyendo un libro que mi compañero de la caja siguiente dejó olvidado. Una muy mala novela de misterio llena de clichés. Realmente aburrido si me preguntas. Pero, algo es algo supongo. Abby. Cuando te presentaste, sin embargo, mi noche entera cambió. No sé exactamente qué fue lo que llamó mi atención de ti, pero cuando te vi sentí una extraña sensación. Una mezcla entre la excitación y el terror, que sería la mejor manera en la que puedo describirla. Te vi entrar en mi línea y rápidamente me incorporé. Fue solo en lo que te acercabas cuando me di cuenta de esto que me llamó la atención. Eras totalmente hermosa. Te me pusiste enfrente. Dijiste hola y me diste tu carrito. Pude notar por la forma en que hablabas y caminabas que no habías dormido muy bien, aunque no era extraño teniendo en cuenta la hora. Después de un segundo o dos de silencio incómodo, me percaté de que me habías saludado, y forcé un casual hola para responderte. Me maldije mentalmente por eso. Me quedé en mi lugar por un segundo, tratando de concentrarme. ¿Cuál es tu nombre?, dije. Un poco más tarde me di cuenta de lo raro que eso te podría haber sonado. Me alegro de haberlo hecho, de todos modos. Recuerdo que dijiste que te llamabas Abigail Marrot, pero que podría decirte Abby, ya que era tu nombre de pila. Abby parecía encajar tan perfectamente. El nombre pareció rodar fuera de mi lengua mientras lo repetía en silencio. Era como miel dulce, se sentía bien con tan solo decirlo. Parecías perpleja cuando te volví a ver, y me pregunté si había hecho algo que te hubiese molestado. ¿No deberías estar empacándolos?, dijiste, y apuntaste hacia los productos que pensabas comprar. De inmediato, sorprendido y avergonzado, me volteé en tu dirección y me disculpé, para luego empezar a guardar torpemente los productos en las bolsas lo más rápido que podía. No lo creía, que tan estúpido era, pero cuando vi arriba, me di cuenta de que estabas riéndote. Eres muy lindo, dijiste. Traté de mantener la compostura, pero estaba obviamente emocionado. Tú también lo eres, dije, mientras acababa de llenar las bolsas con los alimentos que sobraban. A medida que te ibas, te diste la vuelta cuando abrías la puerta y dijiste buenas noches. Me imagino que parezco muy estúpido escribiendo todas estas cosas, probablemente lo recuerdas. Quiero decir, pasó ayer. Pero me fui a casa estático esa noche y con toda la confianza del mundo. Siento que es casi irreal, escribiéndolo aquí. De cualquier forma, quería escribir esta carta a Abby, para decirte que te amo. No sé qué fue lo que sentí esa noche, fue una mezcla rara de emociones. Pero de lo que estoy seguro es que en esa pequeña interacción que tuvimos, sentí que había algo entre nosotros. Te haré llegar esta carta en breve. Atentamente, Jay. Querida Abby, ha pasado una semana desde que te mandé mi carta y todavía no he recibido ninguna respuesta, pero eso no importa. ¿Cómo has estado? Mi vida ha estado igual de normal que siempre, levantarse, ir a trabajar, ir a la cama. Vivo en un departamento de mierda, pero supongo que eso es lo que consigues cuando trabajas de cajero en un supermercado. Pensé en ti demasiado últimamente, y a veces me pregunto si sigues recordándome. Te vi de nuevo hoy en el trabajo, esta vez a una hora más razonable, por suerte. Viniste a mi línea de nuevo, lo que me hizo quedar totalmente encantado. Ahora estaba menos nervioso, iba a actuar normalmente, no importa qué dijeses o hicieses. Mientras caminabas hacia mí murmuraste algo tan silenciosamente que no pude entenderlo, y esperaste en el final de la barra que guardase tus productos. Esto evidentemente no era lo que esperaba, pero tampoco era tan malo.
De hecho, no parecías sentir nada en absoluto. Estaba esperando que me hablases o evitases como si tuviese la peste, pero seguiste tu camino como si yo fuese cualquier extraño. Esto me hace dudar de si recibiste mi carta. Quizá deberías chequear tu buzón más a menudo. Poco después de que terminase de empacar tus cosas, pagaste y caminaste hacia la salida. Claro, este es un proceso muy normal para mí ya que lo hago 50 veces al día, pero me había determinado desde la noche que te escribí mi primera carta a socializar más contigo la próxima vez que te viese. No estaba satisfecho, tenía que lograr un progreso. Hay un pequeño cuarto en el extremo izquierdo opuesto a la entrada del supermercado, designado para el personal. Ahí guardan todo el contenido tomado por las cámaras de seguridad, acerca del cual el personal hemos sido instruidos en nuestra inducción. Para mi suerte, hay una cámara situada justo al lado de mi línea. Esperé a que el supermercado cerrase, y después entré. Tras inspeccionar algunas pantallas de televisión encontré la que daba a vista de mi línea. Y luego de unos minutos de escanear, te encontré. Di pausa en el mejor ángulo que pude captar. Verte por tanto tiempo me hizo darme cuenta de lo perfecta que eras, cada rasgo de tu cuerpo, tu pelo, tu cara, tus piernas, tu pecho, era simplemente perfección. Puse en reversa la toma de cuando pasaste por mi línea un par de veces, no podía evitarlo. Mis ojos estaban perdidos en la pantalla. Después de algunos minutos de consideración, saqué la cinta, la puse en mi bolsillo, y volví a mi casa. Sabía que no estaba permitido. Bien podía ser despedido por tales acciones, pero no podía evitarlo. Abby, te amo. Amo todo sobre ti. Pienso constantemente en ti. ¿Sientes lo mismo por mí, Abby? Por favor, escríbeme de vuelta pronto. Sinceramente, Jai. Querida Abby. Ya pasaron 3 días y todavía no obtengo una respuesta. ¿Por qué no quieres hablarme? Sigo dudando de si te llegaron mis otras 2 cartas. Por favor dime si te llegaron. Así que me han despedido, encontraron la cinta que faltaba. Recibí una llamada del jefe de la tienda a las 6 de la mañana del lunes y me dijo que debía ir inmediatamente. Me convocó a una junta obligatoria para todo el personal. Cuando llegué, la mayoría se hallaban reunidos alrededor de una mesa con mi jefe a la cabeza de esta. Una vez que no faltaba nadie nos dijo que se había producido un robo ayer. Nos habían robado cerca de $2,000 en mercancías y las pruebas estaban en la cinta que había tomado. Solo mi suerte. Nos dijo que nadie iba a salir de la habitación hasta que alguien confesase. Después de algunos minutos, finalmente cedí. Le conté todo, cómo me sentía sobre que tú y yo tuviésemos una conexión. Luego de contar mi historia, todos en la sala me veían asombrados. Esperé. De pronto, mi jefe rompió la tensión. Jai, estás despedido. Vete y no vuelvas jamás, dijo. Ese maldito idiota, siempre me trató como mierda. Ha estado sobre mis talones desde el día que me dieron el trabajo. Juro que estaba esperando que cometiese algún descuido para poder justificar despedirme. Y la única vez que tengo un desliz se entera. ¿Por qué no me comprende? ¿Acaso no entiende que estamos hechos el uno para el otro? Cualquier hombre hubiese entendido, cualquiera en mi puesto hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? Te he estado buscando mucho últimamente. Sin trabajo tengo todo el tiempo del mundo para aprender cosas sobre ti. Hoy conduje hacia tu departamento. Se ve muy bien, mucho mejor que el mío. ¿Sabías que vives a solo 1,5 kilómetros de mi edificio? Pregunté para verte muchas veces, pero me dijeron que no pasabas ahí todo el tiempo. Me sentía más y más desanimado, pero estaba decidido a verte de nuevo. Después de unas horas de preguntar, opté por quedarme en el estacionamiento esperando a que vinieses, y después de varias horas esperando lo hiciste. Era tarde por la noche, creo que alrededor de las 9. Te vi parquear tu coche y salir. Sentí una oleada de calor al ver tu cara de nuevo. Sé que tengo la cinta para verte pero no se compara con verte en vida real. Me aseguré de grabarlo para más tarde cuando esté en mi casa, esta vez con una cámara de muy buena calidad. Quería capturar tantos detalles como fuesen posibles. No tenía idea de cuándo sería la próxima vez en que te vería y la cinta ya no era suficiente para mí. No puedo sacarte de mi cabeza nunca más, nunca. Todo lo que hago es ver ese video que grabé de ti una y otra vez. Abby, quiero que estés conmigo siempre. Quiero despertarme en las mañanas y tenerte a mi lado. No puedo esperar a verte de nuevo. Con amor, Jai. Querida Abby, tengo noticias muy emocionantes, Abby. Me estoy mudando a tu departamento. ¿No estás emocionada?
Podremos pasar horas y horas juntos. Va a ser simplemente perfecto. Déjame explicar. Mi trabajo pagaba solo lo suficiente como para que pudiese cancelar la mensualidad del alquiler y comprar alimentos cada semana. Debido a esto, he tenido poco o ningún dinero en mis ahorros. No estaba en condiciones de durar mucho más. Fui capaz de postergarlo algunos días, pero hoy fui desahuciado. Aunque me aseguré de traer conmigo mis cintas de ti y fotografías, y mi cámara por supuesto. Realmente deberías decirle a tu casero que mejore su personal. Pude pasar a los de seguridad fácilmente. Subí a tu habitación y toqué la puerta, pero nadie contestó, así que decidí entrar por otros medios. Me di cuenta de que hay un conducto de ventilación en la esquina inferior de tu habitación. No es raro teniendo en cuenta el calor que puede hacer aquí en verano. Supuse que tenía que haber algún tipo de escotilla por la que pudiese meterme. Después de algunos minutos de buscar, encontré una puerta al final de tu pasillo que se veía como un cuarto para el personal, y por suerte había una forma de entrar a los conductos desde ahí. Me arrastré a lo largo de ellos hasta llegar a tu cuarto. Era muy estrecho y era también muy difícil moverse por ahí, pero me las arreglé. Cuando llegué, sentí una oleada de éxito. Como las luces estaban apagadas y no alcancé a verte, comprobé que no estabas en casa, pero soy paciente. Recorrí con la mirada todos los rincones de tu habitación, tratando de memorizar cada detalle. Tu olor me abrumó cada instante que pasé ahí, el cual había percibido las 2 veces que viniste a mi línea en la tienda, pero nunca tan intensamente. Fue fascinante, no pude poner mi dedo en ello, pero me recordaba algo, era casi como melocotones. Me he condicionado a ser extremadamente paciente, así que te esperé por horas. Puedo permanecer inmóvil por varias horas consecutivas, sin mover un músculo, nadie iba a fijarse en mí. Entonces, finalmente llegaste a casa. Sentí una amplia sonrisa formarse en mi cara al segundo en el que oí la puerta abrirse. Ahí estabas, mi amor. En ningún momento advertiste mi presencia. La luz en tu habitación parecía estar en el ángulo indicado para que no vieses nada en la rendija de la ventilación más allá de los primeros centímetros. Traté de contener mi excitación, pero empecé a respirar muy pesadamente. Traté de ocultarlo lo mejor que pude, pero me fue difícil. De repente miraste directo a la rendija. Me silencié completamente. Después de unos segundos parecía que habías perdido el interés. Eso me hizo sonreír. Este era el lugar perfecto. Pude notar que te había incomodado, sin embargo, durante toda la noche te levantabas para dar una mirada a la rendija. Las personas parecen tener un sentido que les hace saber si alguien está observándolas. Puede llevarlas a tener un ataque de pánico. No trates de fingirlo, Abby. Puedo darme cuenta de cuando alguien está despierto, de cuando está tan asustado que se le hace imposible dormir. ¿Por qué estás tan asustada? En todo caso, soy yo. ¿Por qué te asustaría? Sabes que te amo. Lo sabes, ¿cierto? Estoy ansioso por pasar todos los días contigo de ahora en adelante, Abby. Escribe de vuelta si puedes. Con amor, Jai. Querida Abby, te he visto despertar esta mañana, yo no pegué un ojo en toda la noche. Eres demasiado apasionante, me pasé la noche entera mirándote. No pude evitarlo. Cada vez que intentaba apartar la mirada, mis ojos se dirigían de vuelta hacia ti en unos segundos. Tuve la tentación de salir para tener una mejor vista de ti varias veces en la noche, pero me resistí. No podía dejar que me descubrieses, no por ahora al menos. Me pareció que te pasaste demasiado tiempo en el baño por la mañana. Asumí que dándote una ducha o poniéndote maquillaje. No, ¿por qué harías eso, Abby? Cualquier cosa que pueda cambiar tu aspecto natural solo ocultaría tu verdadera belleza. ¿No quieres que todos vean lo que yo veo de ti? Te marchaste poco después a trabajar, o eso creo. Tras reflexionarlo un momento, decidí salir del conducto. Deslicé mi mano por una de las rendijas y saqué los tornillos. La superficie de la rendija era muy lisa, así que fue fácil encontrarlos. Agarré uno y lo retorcí tanto como pude, y finalmente lo pude sacar. Hice esto con los otros y retiré la rendija. La primera cosa que hice fue ir al baño. Me deshice de todo lo que pudieses usar para cubrir tu cara. Esas cosas me repugnan. De esta forma todos verían cómo eres realmente. También encontré algo más ahí, su cepillo para el cabello. Lo agarré y lo atraje a mi cara para examinarlo. Era de un azul apagado, con un mango redondo de mucho espesor. Pero eso no me interesaba, los cabellos. Eso era lo que me interesaba. Me tomé unos minutos sacando todos los que podía ver.
y los alineé en tu repisa. Los conté, obtuve 59. Esto me satisfizo enormemente, los recogí y los guardé en mi bolsillo. Pasé el resto del día revisando tus cosas para aprender más sobre ti, tus intereses y tal. Veo que eres una gran fanática de las películas. Encontré tu colección detrás de tu armario. Tengo que admitir que es muy impresionante. Pero he encontrado algo allí que me hizo enfadar, una foto tuya con otro hombre. Me desagradó tan solo mirarlo, abrazándote como si le pertenecieses. No te hará falta. A eso de las 8 de la noche me pareció que lo mejor sería regresar al conducto de la ventilación. Siempre sueles llegar a esa hora. Luego tuve otra idea. Miré hacia tu cama. Las mantas estaban colgando por lo bajo, lo suficiente como para rozar el suelo. Así no podrías ver bajo la cama, a menos que las acomodases. Primero puse la rendija en su lugar, y luego me deslicé por debajo de tu cama con una sonrisa en mi cara. Cuando volviste estabas completamente pálida, y me di cuenta de que venías con alguien más. Te decía que escuchó ruidos venir de tu apartamento mientras no estabas. Me grité a mí mismo mentalmente, debía de ser más cuidadoso. Ir bajo la cama había sido una buena idea después de todo, ya que, obviamente, tu primera idea fue ir a ver por la rendija. Agradeciste a la persona y se fue. Por fin, estábamos a solas. Aguardé en silencio hasta que te fuiste a la cama. Me pareció una eternidad hasta que lo hiciste. Esa noche sería mi oportunidad de tenerte más cerca, pero fui cauteloso, esperé hasta que estuvieses profundamente dormida, y solo entonces me deslicé fuera de la cama. Y te vi ahí postrada, te veías increíble. Cada curva de tu cuerpo era perfecta, cada pequeño detalle era hermoso. Te acerqué mi mano y empecé a acariciarte la cara. Era tan suave como la seda. Estaba muy excitado, tu belleza era abrumadora. Poco a poco me bajé el pantalón y empecé a tocarme. Traté de controlarme para no despertarte, pero me fue imposible. Sentía el más puro éxtasis, todo sobre ti era perfecto. Regresé a mi lugar poco antes de que amaneciera. Me aseguré de prestar atención estos días. No viste mi carta más reciente, Abby, simplemente no debes de chequear tu buzón. Haré un cambio, voy a dejar esta en tu repisa. Me olvidé, estoy preparándote una sorpresa. Fíjate en tu armario después de leer esto. Tuyo siempre, Jai. Querida Abby, hoy pasé mi tiempo dándole los toques finales a tu sorpresa mientras estabas en el trabajo. Realmente vas a amarlo. He puesto todo mi esfuerzo en ello, ¿sabes? Llegaste a casa a las 8:30 de nuevo, y viste mi carta casi inmediatamente. Empecé a sonreír mientras la abrías, esperando a ver tu reacción. Te veías confundida al principio, después alarmada, y finalmente horrorizada. Empezaste a temblar violentamente y vi que empezabas a llorar. ¿No te gustó, Abby? ¿Por qué llorabas? ¿No me amas? ¿No me amas, Abby? Todo lo que pasó después de eso fue un borrón. Volteaste al armario sin dejar de sollozar, como contemplando la opción de abrirlo o no. En su lugar, pasaste corriendo entre el armario y la puerta. Cuando volviste tenías todas mis cartas, que no tardaste en leer. Bueno, en algún momento parecía que ibas a romperte y a hacerte un hoyo en el suelo. Estabas desesperada por decir algo, pero totalmente paralizada por el miedo. Después de unos 10 minutos, te vi mirar bajo la cama, en el conducto de la ventilación, en cualquier lugar en el que pudiese estar. Verás, Abby, soy más inteligente que eso. Sabía que ibas a buscarme en esos lugares, así que encontré un mejor lugar después de terminar tu sorpresa. Nunca me encontrarás aquí, nadie lo hará. ¿No es genial? Puedo observarte para siempre y no hay nada que tú otros puedan hacer. Aunque, todavía no viste tu sorpresa, Abby. Sé que aún seguías pensando en ello, te vi mirar al armario repetidamente. ¿Qué podría haber ahí? ¿Qué ibas a encontrar? Esto no podía durar para siempre, tú y yo lo sabíamos. Vi que caminabas lentamente hacia el armario buscando a tientas el mango para abrirlo. De súbito, lo agarraste firmemente y lo abriste. Era un libro de recuerdos, de ti y de mí. Te vi pasar las páginas, parecías sorprendida. Nos saqué fotos juntos cuando no estabas mirando, fotos de ti durmiendo, fotos de ti en la computadora, esparcí los cabellos que coleccioné en él. También pegué fotografías de parejas juntos, con nuestros rostros, por supuesto. Y la fotografía de ti ese estúpido al fondo, con su cabeza desgarrada. No terminas de entenderlo, ¿verdad, Abby? Nadie puede tenerte excepto yo.
Estamos hechos el uno para el otro, y para nadie más. Te vi llorar por otros 30 minutos, y luego te paraste y corriste fuera de tu departamento. Volviste con muchos policías. Eso me desconcertó. ¿Por qué traerías a esas personas a nuestro cuarto? Ellos nunca me encontrarán, pero si lo hiciesen podrían arruinar todo. Todo mi trabajo en las últimas semanas sería en vano. Tú no quieres eso, Abby. Estoy exhausto por el trabajo de hoy, y por más que te ame, necesito dormir. Buenas noches, Abby. Con amor, Jai. Querida Abby, ¿ves lo que has hecho, Abby? ¿Ves lo que has hecho? Me desperté a las 8 de la mañana y te vi haciendo tus maletas frenéticamente. Estaba confundida al principio, pero luego entendí. Me estabas dejando. Ya no me amabas. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Abby? Fuiste la única persona a quien quise en toda mi vida. No tenía una razón para vivir, pero cuando te conocí tuve un último deje de esperanza. Pensé que al fin tenía un propósito para continuar con mi vida de mierda. Y fuiste y tiraste todo eso por la borda. ¿Cómo pudiste, Abby? Unos segundos después saliste de tu habitación. Yo salí de mi escondite y te seguí. Vi que arrojaste tus maletas en el baúl y te disponías a entrar a tu coche. ¿En serio creías que podrías librarte de mí, Abby? No iba a dejar que te alejases, nunca dejaría que eso pasase. Tuve que golpear tu cabeza y noquearte para que detuvieras tu escándalo. Estaba preparado en caso de que reaccionaras así. Reservé uno de los depósitos en las afueras de la ciudad el día en que decidí mudarme contigo. Nos llevé con tu auto hasta allí, te agarré y te traje dentro conmigo. Me tomó poco tiempo, así que seguías inconsciente. Me aseguré de revisar en tus bolsillos que no tuvieses tu celular. Te senté en la parte de atrás del pequeño cuarto y cerré la puerta. Llamé al propietario y le dije que había visitado mi depósito la otra vez y me había olvidado de cerrarlo, y le pregunté si no le molestaría cerrarlo por mí. Por supuesto, él dijo que sí y colgué. Luego tiré el celular en el suelo y lo pisoteé, para asegurarme de que nunca más funcionase. Poco después lo escuché venir y cerrar la puerta. Alrededor de una hora más tarde, vi que empezabas a despertarte. La primera vez escuché un quejido muy débil, luego tu pierna empezó a moverse. Un poco después estabas completamente despierta. Cuando viste mi cara, empezaste a gritar, lo que luego disminuiste a un gemido, y luego a un murmullo. Ahí fue cuando lo viste, la otra cosa en el cuarto. Mi cuchillo. Era obvio que hacía aquí, y después de un segundo de entendimiento te precipitaste a recogerlo. Vi la muerte en tus ojos y dije, Abby, te amo. Y luego sentí el dolor punzante del cuchillo siendo introducido en mi cuerpo. Creo que lo sacaste y lo clavaste de nuevo con mucha fuerza. Pude sentirlo en cada momento, como un fuego ardiente en mi pecho. Caí en el suelo, riendo mientras tosías sangre. Te vi retroceder, temblando, y sentarte de nuevo en tu rincón. Y ahora, mientras me siento sobre un charco de mi propia sangre escribiendo esto, me pregunto cómo saldrás. ¿Usarás el cuchillo para tomar tu propia vida? ¿O vas a dejar que el hambre te mate? De cualquier manera, estaremos juntos en la muerte, Abby. Juntos desde el día en que te vi, hasta el día que ambos morimos. Y mientras estás sentada ahí, llorando, puedo decirte que llegué a una conclusión. Abby, esto es todo lo que quería, y por eso quiero decirte gracias. Con amor, Jai.